Hola Pedro, bienvenidos. Vamos a esperar que se conecten los demás eh, para dar inicio. Bienvenidos desde ya. Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? Jóvenes, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Estamos. Gracias, Pedro. Bueno, vamos a ver el ejercicio que nos corresponde para el día de hoy. Como se recordarán, a las 9:40 tenemos la actividad del día del cariño, entonces sí, necesito que se conecten, ¿verdad? Por favor. El día de hoy vamos a ver cuál viene siendo el ejercicio número 5. Ese ejercicio número 5 ya tiene un grado de complejidad alto, ¿ya? Dice, la competencia de la clase dice, el estudiante será capaz de conocer el uso del compás de precisión para los trazos a Profe, medida. profe, Sí, perdón, lo molesto. Fíjese que la número 4 no terminó de explicarlo todo, solo hizo las tres. vamos a ver, permítame. Unos amigos que jóvenes. Con esta línea, ¿verdad? Sí, cierto. Vamos a ver, con esta nos hizo falta aquí, ¿verdad? Nos hizo falta. ¿Hasta dónde ya lo llegaron? Yo voy haciendo las primeras tres, me falta la que sería la cuarta, quinta y la Esa sexta. es esta, ¿verdad? Vale. Va, esta es, si no me recuerdo, de 15 grados. Vamos a ver. 75, permíteme. Estos, si quieren, el día de mañana les voy a explicar cómo hacerlos, para yo explicarles así cómo colocar las escuadras. Entonces, el día de mañana, como estaremos aquí en el taller, ya está confirmado que sí venimos al taller mañana. Entonces, a las 8 ya podrían venir ustedes. Mejor les explico así, digamos, en persona, por decirlo así, para ponerle las escuadras, ¿verdad? Para que no estén así como que adivinando. Entonces, este, hagamos eso, para que así no se complique a ustedes, ¿verdad? Para no estar adivinando las medidas, ¿verdad? Aquí solamente faltaría la de 15 sí es una unión,
Esa de 30 no. Esa de 30 esa es fácil, mira. La de 30 grados, prácticamente la que ustedes van a utilizar viene siendo la escuadra grande, miren. Esa de 30 grados, miren, viene siendo esta punta, miren, de esta escuadra. ¿Sí? Utilizan esa escuadra, la colocan ahí, miren, y ya lo tienen. Sí, si quieren, les voy a poner aquí la pizarra. A ver. A ver, también. Vamos a llevarnos esta, miren. Las otras dos, las de las esquinas, sí son un poquito más difíciles. Pero esta no, miren. Lo único que ustedes deben hacer aquí es utilizar el cartabón, si le conoce, o la escuadra grande. ¿Vean? Ángulos. Ahí está, miren. Solo lo ponen ahí y ya tienen sus 30 grados. Vamos a ver si se mira mejor en otro fondo. Vamos a ver con blanco. Ahí está, miren. Lo colocan ahí, ya tienen sus 30 grados. Sí, con eso es suficiente, miren. Y ya después ya trazan las demás, las demás líneas. Miren, aquí no tienen que hacer tanta unión de escuadras. Para los de las esquinas, sí. Para esos otros sí tienen tienen un poquito más complejo. Miren, este sí, digamos, necesita una combinación de escuadras igual que este, ¿no? Esos dos necesitan combinaciones. Pero ese de en medio solamente solamente es de 30. ¿Sí? Entonces, mientras tanto, trabaja en este de 30. Y así el día de mañana yo les explico cómo hacer este de 15 grados y este de 60. ¿Sí? No sé si ahí estamos claros por el momento, jóvenes. Jóvenes. Profe, Sí, va. Entonces ahí me recuerdan, por favor. Sí, me recuerdan de explicarles cómo se hace esos dos, vean el día de mañana. Y se recuerdan de todo lo que habíamos dicho, por favor. Vamos a ver, permítanme. Habíamos, estamos viendo el relé, vamos a ver qué nos falta. Otro universal, esto no. Automatización. Bueno, alguien que pudo hacer el tema del diagrama que les quedó como tarea, sin haber visto videos o cosas así, alguien que haya podido, nadie. Sí intentaron hacerlo. yo no pude hacerlo, profe. Era el enclavamiento, ¿verdad, Anthony? Sí, profe. Era el enclavamiento. Va. Vamos a repasar. Permítame. Electricidad. Si no tienen el programa, también me avisan, así yo se los puedo subir. Vamos a... Bueno, el circuito que a ustedes les quedó como reto venía siendo un enclavamiento. Y es por eso que, como ya les dije, nosotros debemos tomar muy en cuenta el tema de las estructuras secuenciales, ¿sí? Cuando nosotros hacíamos nuestro algoritmo. Si nosotros queremos, prácticamente, vamos a hacerlo primero en modo de algoritmo. ¿Vean? Vamos a hacerlo en modo de algoritmo. Pregunto, ¿cómo empezamos un algoritmo? ¿Cómo empezamos un algoritmo? Eso es algo que ustedes vieron en el primer bimestre, miren, el tema de los algoritmos. ¿Cómo empezamos un algoritmo? Miren, con la palabra inicio, miren, palabra inicio, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Es el tema del enclavamiento, ¿verdad? Entonces iniciamos. Ahora bien, nosotros nos podemos a decir que prácticamente a pedir nuestros insumos. ¿Qué insumos necesitaríamos nosotros para hacer un enclavamiento? ¿Qué necesitamos nosotros para encender un relé? ¿Qué necesitamos para encender un relé?
¿Qué necesitamos, jóvenes, para encender un relé? ¿O qué necesitamos para que, ahí sí que para que funcione una LED, un motorcito? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? La batería, profe. Una batería, exactamente, ¿verdad? Una batería. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a encender? Dijimos un relé, entonces el relé también es un insumo, miren. ¿Sí? Un relé también es un insumo. Lo que nosotros queremos hacer, vamos a ver. Lo que nosotros necesitamos hacer es un enclavamiento, ¿verdad? Repito, un enclavamiento. Por lo tanto, en este caso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer para un enclavamiento? Nosotros necesitamos también un pulsador, ¿sí? Un pulsador, que nos va a servir a nosotros para encender el relé. Y también necesitamos otro pulsador que nos detenga. ¿Sí? Que detenga cuando se ve encendido, ¿verdad? ¿Sí? Estos serían nuestros insumos. ¿Qué otros insumos necesitaríamos? Pues bueno, el cable, ¿verdad? El cable también sería un insumo. Eso pues ya, lo vamos a ir dibujando. Permítame, señor. Vamos a ver qué otros insumos, ¿verdad? Ya tenemos aquí nuestros insumos básicos, ¿verdad? Lo demás sería el cable. Jóvenes, hasta aquí, ¿hay alguna duda con respecto a los insumos? Si tienen alguna duda, díganme, por favor. No, profe. No, ¿estamos bien? Va. Entonces ahora aquí ya nos ponemos a pensar en nuestro algoritmo. Decimos, si nosotros queremos encender algo, y esto pues lo pueden ver en las lámparas, le vamos a conectar el negativo directamente, miren. Aquí empieza nuestra estructura secuencial, miren. Le conectamos su, ¿cómo les podría decir? Su neutro, ¿verdad? Su negativo. Ahora bien, yo digo algo. Si yo quiero detener el flujo de la corriente en algún paso, ¿qué es lo que yo debo hacer? Ah, bueno, si yo quiero interrumpirlo en algún punto, yo lo que necesito es conectarle el positivo a un pulsador normalmente cerrado. ¿Por qué un normalmente cerrado, jóvenes? Porque cuando, con el, permítanme, eso va a ser un poquito más, vamos a acercarnos. Ahí estamos, miren. Porque si yo en algún momento quiero detener este paso de corriente por alguna emergencia, yo voy a accionar ese pulsador, miren, y voy a abrir el circuito. ¿Sí? Si yo, lo repito, si yo necesito detener el flujo de corriente, lo que yo voy a hacer es pararlo. ¿Sí? Esta parte de la estructura secuencial, ¿me están entendiendo? Si quieren, lo vamos a ir haciendo en conjunto con un Word, así van a ir ustedes haciendo. Permítanme. Permítame. ¿Dónde está el sonido? Ay, Dios mío, también yo creo que no se puede. Voy a dividir. Voy a apuntar la cámara. Ah, me dice si se está viendo bien. Ahí estamos. Va, entonces nosotros decimos, miren. Inicio, ¿verdad? Inicio. Inicio. Ahí estamos. Inicio. ¿Cómo iniciamos en este caso? Empezamos solicitando insumos, ¿verdad? Solicitar insumos. ¿Sí? Solicitamos insumos. Ahora bien, yo digo, en este caso, que nosotros debemos encender la bobina del relé. ¿Sí? La bobina del relé. Vamos a ver cómo lo podemos hacer aquí. Ahí está, ¿bien? Necesitamos encender el relé. ¿Qué necesita cualquier componente para encender? Si estamos hablando de electricidad, sería línea y neutro. Pero como aquí estamos trabajando con electrónica, aquí tenemos lo que viene siendo negativo y positivo. Por lo tanto, nosotros decimos, prácticamente, ¿verdad? Conectar directamente el negativo a la bobina, vamos a ponerlo así, a A2 de la bobina del relé. ¿Sí? Aquí miren.
conectamos directamente el negativo a la bobina del relé. Porque, y eso ustedes lo pueden ver así, digamos, en un circuito de iluminación. Por ejemplo, si ustedes aquí tienen, permítame, ustedes aquí tienen su fuente, vean. Ustedes aquí tienen su fuente y aquí tienen lo que viene siendo línea y lo que viene siendo neutro. ¿Qué es lo que conectan directamente a la lámpara, jóvenes? ¿Qué es lo que conectan directamente? El neutro. El neutro, ¿verdad? El neutro se coloca directamente hacia la lámpara. Ahora bien, ¿qué pasa con la línea? La línea es aquella a la que nosotros vamos a estar, por así decirlo, maniobrando, ¿verdad? Va. En este caso nosotros queremos prácticamente tener una prevención. ¿Sí? Queremos desconectar el circuito por prevención. ¿Cómo vamos a desconectar un circuito así digamos, en cualquier punto? Lo vamos a desconectar con un pulsador normalmente cerrado. Vamos a decir, entonces conectar el positivo, conectar el positivo a un pulsador normalmente cerrado, miren, para detener, el paso de la corriente cuando lo necesitemos. Ahí está, miren. Ahora bien, el siguiente paso, y como ustedes, esto es lo que ustedes van a estar utilizando digamos, en automatización, lo que ustedes necesitan prácticamente son botones, ¿sí? Botones. En este caso, si yo quiero darle, digamos, un pulso, por así decirlo, a la bobina, ¿qué es lo que yo voy a utilizar? Vamos a utilizar un pulsador normalmente abierto, miren, porque al momento de accionarlo, va a permitir el paso de la corriente, miren, al momento de accionarlo. ¿Sí? Por lo tanto, yo digo aquí, vean, conectar la salida del pulsador. Voy a borrar esto, permítame. Ahí está. Conectar la salida del pulsador, normalmente cerrado, a un pulsador normalmente abierto, que nos servirá para darle el pulso de corriente a la bobina. Corriente a la bobina. Me detengo, jóvenes. ¿Hay alguna duda hasta aquí? De los pasos que yo voy haciendo. Prácticamente eso yo lo estoy escribiendo al mismo tiempo que lo voy haciendo, ¿vean? Y nos dice, entonces, conectamos la salida del pulsador al otro pulsador, ¿vean? No es que yo lo esté memorizando, importante, no estoy memorizando. Estoy viendo qué es lo que yo necesito hacer. Y en base a lo que yo necesito hacer, vamos a hacer una acción. ¿Sí? No es este, porque yo estoy memorizando, digamos, del pulsador al otro pulsador. No, yo no estoy memorizando. Yo solamente estoy diciendo qué es lo que necesito hacer. Ahora bien, si yo necesito completar vamos a ver, miren, este pulso hacia la bobina, ¿qué es lo que yo necesito hacer aquí, jóvenes? ¿Qué es lo que yo necesito hacer en este punto para completar ese pulso de corriente a la bobina? Miren, hasta dónde llevo este voltaje, miren, llevo todo aquí, miren. Ustedes miren la línea roja, miren. Yo llevo voltaje hasta aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que, digamos, lo que yo necesito para completar ese pulso? ¿Qué sería? Llevar la línea hacia la bobina. Exactamente. Entonces yo digo, conectar la salida del pulsador, el pulsador normalmente cerrado, perdón, normalmente abierto, a A1 de la bobina del relé. Bueno, entonces miren, vamos a llevarle, ¿vean?
En este punto yo ya tengo, digamos, un pulso, vean, de corriente, miren, ¿sí? Ahí yo tengo un pulso de corriente, miren. El relé lo puedo encender al momento de accionar el pulsador. Sí, vamos bien, miren, hasta aquí vamos bien, miren. Sin embargo, todavía no se me queda enclavado, vean. Todavía no se me ha quedado enclavado. No sé si hasta aquí hay alguna duda, jóvenes, o vamos bien hasta aquí. Sí, profe. ¿Vamos bien? Va. Entonces, ahora nosotros nos damos cuenta que tenemos tres terminales, digamos, libres, ¿verdad? Que nosotros las podemos utilizar a nuestro gusto y conveniencia. Un común, un normalmente abierto y un normalmente cerrado. Miren, aquí si ustedes se colocan, les dice, vamos a ver, vamos a ver, no, no me dice. No, no me dice. Pero bueno, tenemos el contacto común, abierto y cerrado. Vale. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, vean, eh, en un determinado tiempo, miren, cuando nosotros accionamos, miren, en ese determinado tiempo, yo tengo una conexión entre el común y el normalmente abierto. Sí, yo tengo una conexión, vean, en una milésima de segundo, miren. Solo lo voy a accionar y lo voy a desconectar, miren. Miren. En ese momento, vean, nosotros tenemos una interacción entre un contacto normalmente abierto y un normalmente cerrado. Vean, entonces vamos a aprovecharnos de ese contacto. Miren, vamos a decir entonces empalmar, por así decirlo, empalmar el contacto común, el contacto común al, a la salida del, del pulsador, ¿verdad? Del pulsador normalmente cerrado, ¿sí? ¿Por qué vamos a hacer esto? Miren, para que así yo voy a tener una, digamos, una alimentación hasta aquí, miren. Hasta aquí, si ustedes se dan cuenta, yo tengo una alimentación, ¿vean? ¿Sí? Que obviamente yo la puedo detener si paro el diagrama, miren. ¿Sí? Yo lo puedo detener aquí. ¿Vean? Se tiene el voltaje, ¿vean? Si yo lo acciono, vean qué es lo que va a pasar. En este momento yo tengo interacción digamos, entre el cerrado y el abierto. Ahora bien, ¿qué creen, jóvenes, que pasaría si yo hago esto? ¿Vean? ¿Qué creen si yo hago esto? Si conecto normalmente cerrado hacia la bobina, ¿qué creen que va a pasar ahí? ¿Qué creen que va a pasar ahí? Por lo que veo, se va a quedar cuando va a encender los pulsadores, va a quedar enclavado de una vez al normalmente abierto. Exactamente, miren. De hecho, está pasando esto, miren, de un efecto de, ¿cómo se le dice? Como un efecto de intermitencia, miren. Porque en algún momento, vean, si ustedes se dan cuenta, como bien lo dijo, vean, al momento de que pase la corriente, miren, va a pasar por aquí, vean. Pero en ese momento se va a abrir, miren, se va a abrir y al momento que se abra va a pasar otra vez lo mismo y lo mismo, miren. Pasa ese comportamiento de intermitencia. Si ustedes quieren hacer entonces un circuito para unas luces intermitentes, ya lo tienen, miren. Sin querer ya lo tienen. ¿Sí? Un circuito de intermitencia. Vamos a utilizar una lámpara, un poquito, para que ustedes lo vean mejor. Vamos a ver una lámpara. Bueno, para la lámpara no creo que tengan complicación ustedes, ¿verdad? La lámpara solamente la conectan en, en serie, ¿verdad? Con la, ¿cómo se dice? La bobina, ¿verdad? Miren lo que pasa con la lámpara. Tienen ahí sí que su circuito de intermitencia, ¿ya? Ahí ya lo tienen. Ahí sí que no era lo que se esperaba, pero sin querer se obtuvo. Y ahí ya pueden tener, digamos, unas luces de emergencia para su moto, su carro, ¿ya? Ahí sí que haciendo uso de este circuito, ¿sí? ¿Sí?
Pero obviamente eso es lo que no queremos, ¿verdad? Por lo tanto, este cable no nos sirve, miren. ¿Qué es lo que nos va a servir entonces? Miren, si nos damos cuenta, nosotros aquí todavía no tenemos interacción entre el común y el abierto, ¿vean? No tenemos interacción, media vez el relé está apagado. Por lo tanto, miren, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a conectar la terminal, la terminal, no, ¿cómo es? Normalmente abierta, a A1, A1 de la bobina. ¿Sí? ¿Por qué vamos a hacer esto? Miren, vamos a conectar, como bien lo dice, miren, hacia A1, ¿vean? Aquí está A1, ¿vean? Voy a escribirlo por aquí. A1 y aquí tengo A2. A2. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque aquí nos damos cuenta, miren. Nos damos cuenta, vean, permítanme. Nos damos cuenta que cuando nosotros encendamos, digamos, la batería, en ese momento nos damos cuenta que esta parte del voltaje jamás va a tener interacción con el normalmente abierto, miren. No tiene nada de interacción, miren. Para nada. Ahora bien, cuando yo accione el pulsador, miren, cuando yo accione el pulsador, va a pasar lo siguiente, miren. Vamos a prácticamente a pasarle el voltaje por aquí, miren. Y en digamos, en esa milésima, prácticamente el relé va a encenderse. Va a encenderse, entonces lo que va a pasar con, con el voltaje, si nos damos cuenta, va a circular por aquí, miren. Va a circular aquí. Lo que va a pasar que otra vez se encienda la bobina. Y como la bobina va a estar encendida, va a estar atrayendo este, el común al normalmente abierto. Miren, No le entendí mucho esa parte, profe. no, va, permítame. Vamos a colocarlo por aquí. Cuando yo accione el pulsador, nos damos cuenta que por aquí tenemos voltaje, miren. Vean la línea roja. Por aquí tenemos voltaje. Cuando nosotros encendamos el relé, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar ahí es que el contacto común va a hacer contacto con el normalmente abierto. ¿Sí? Va a hacer contacto con el normalmente abierto. Por lo tanto, va a existir voltaje todo aquí, miren, jóvenes. Va a existir voltaje todo aquí, miren. Todo aquí. Y a esto, vean, cuando haya voltaje todo aquí, va a haber voltaje también en la bobina. ¿Sí? Va a haber voltaje también en la bobina. Por lo tanto, la bobina va a estar encendida. ¿Sí? Va a permanecer encendida. Por lo tanto, el contacto común va a hacer contacto con el normalmente abierto. Ahorita lo voy a activar y vean cómo va a pasar. Miren, al momento de yo accionarlo, se dan cuenta que la bobina se enciende. ¿Vean? Por lo tanto, este voltaje va a circular también por aquí, miren, por el contacto común. Y como en este momento, miren, yo todavía no he soltado el pulsador. Como en este momento, digamos, el voltaje está pasando del normalmente abierto, perdón, del común al normalmente abierto, y el normalmente abierto se va a la bobina se está alimentando por aquí, miren, también por el pulsador, sí, es cierto, ¿verdad? También por el pulsador, porque todavía no lo he soltado. Pero si ustedes se dan cuenta, también está siendo alimentado por esto, ¿vean? ¿Sí? ¿Qué va a pasar al momento de que yo suelte? ¿Vean? Cuando yo suelto, si ustedes se dan cuenta, ya solamente tengo flujo de corriente por aquí, miren. Por aquí no, porque obviamente está abierto el circuito. Pero si ustedes se dan cuenta, el contacto normalmente abierto mantiene encendida la bobina. Y como la bobina está encendida, va a traer el contacto común al abierto. ¿Sí? Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan apreciar mejor. Vamos a borrar esto. Ahí estamos. Vamos a detenerlo otra vez y vamos a analizarlo otra vez. Bien.
En este punto nos damos cuenta, miren, que nosotros tenemos voltaje todo aquí, miren. Tenemos voltaje en el normal, en el común, miren, en el común. Obviamente nosotros también tenemos voltaje en el cerrado hasta este momento. Pero ahora miren algo, vean. Cuando yo accione el pulsador, voy a colocarlo con amarillo. Cuando yo accione el pulsador, yo le voy a dar un pulso, miren, yo le voy a dar un pulso. Cuando ese pulso encienda, digamos, cuando pase ese pulso de voltaje en la bobina, ¿qué es lo que va a pasar con la bobina? Se va a encender. Si la bobina se enciende, ¿qué va a pasar con los contactos jóvenes? ¿Se van a quedar así como está o van a cambiar? Van a cambiar. Van a cambiar. Por lo tanto, ahora van a tener una conexión entre el común y el normalmente abierto. Por lo tanto, si nosotros seguimos la pista de este voltaje, miren, nos damos cuenta que viene todo por aquí y ahora se va a pasar hacia el contacto normalmente abierto. Y el normalmente abierto, si ustedes se dan cuenta, está conectado hacia la bobina. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando aquí, jóvenes? El contacto normalmente abierto está alimentando la bobina, ¿sí? El contacto normalmente abierto está alimentando la bobina. Y como está alimentando la bobina está encendida, ¿sí? Está encendida. Y si está encendida, va a seguir atrayendo el contacto. Voy a encenderlo y vamos a ver, miren. Le voy a dar su pulso, miren. Voy a darle el pulso y nos damos cuenta que aquí todavía no he soltado, miren. No he soltado el pulso, miren. Estamos encendiendo la bobina y nos damos cuenta que este voltaje está circulando por el contacto común, se va al contacto abierto y este abierto está encendiendo la bobina otra vez, ¿sí? Y ya que la bobina está encendida por esto, eso se va a traer aquí, miren, voy a soltar, bien, suelto, y se dan cuenta que ahora yo no tengo flujo de corriente por aquí no tengo flujo, miren, Es por por aquí el no, magnetismo que se queda clavado al abierto, ¿verdad? exactamente, ¿sí? Ahí estamos, ese es, digamos, el chivo, dijeron por ahí, ¿verdad? Si nos damos cuenta, la bobina está trayendo el contacto común al contacto abierto, ¿sí? Y el contacto abierto le está transmitiendo corriente, voltaje al tema de la bobina por el magnetismo, ¿verdad? Por el magnetismo se queda, ahí sí que digamos, eso lo atrae, ¿verdad? Eso lo está trayendo. Entonces, es un tema de aprovechamiento, ¿verdad? Nos estamos aprovechando de este normalmente abierto, miren, para alimentar la bobina. No sé si ahora sí me entendieron o quieren que lo explico de nuevo. Yo sí, profe, pero los demás no sé. Sí. Vamos a ver, Pedro, Melvin, Manolo, ¿estamos bien? ¿O tienen alguna duda? Si tienen duda, por favor, díganme. Yo prefiero repetir 1000 veces a que se queden con la duda. Yo sí entendí, profe. ¿Sí, Melvin? ¿Sí? ¿Pedro? Sí, ahí está. Va. Entonces, ahora sí no hay excusa. Entonces, para el próximo... De hecho, ¿por qué estamos viendo esto? Perdón, ahorita debía haber sido diseño de planos. Bueno, diseño de planos lo vamos a ver después, no hay problema. Pero bueno, para el día de mañana sí deben haber resuelto esto, sin haber visto la grabación, por favor, ¿sí? Sin haber visto la grabación, por favor, hagan ese diagrama, el enclavamiento simple. Eso se le conoce como enclavamiento simple, pero es la base de todo, ¿sí? Porque el tema de la automatización está a base de enclavamientos, así de sencillo, ¿sí? Con enclavamientos prácticamente se hace todo, ¿verdad? Entonces, trabajen en eso, por favor. Para el día de mañana sí ya deben saber cómo es que se comporta la corriente. Y ustedes deben desarrollar su lógica, ¿verdad? Como ya les dije, se dieron cuenta que yo en ningún momento me estoy así como que poniéndome a revisar, del cerrado a todo eso, ¿verdad? No, en ningún momento yo ni siquiera enseñé mi teléfono, ni siquiera vi un manual o algo así, no. Fue solamente, digamos, usando la lógica, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Pero recordemos algo, miren, recordemos que toda acción tiene una reacción, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, miren, al momento de yo encenderlo, ¿verdad? Esto va a tener una acción. ¿Y qué va a ser una acción? Que yo ya no voy a tener voltaje aquí, miren. Vamos a colocarle otra su lamparita, aquí vean, y vamos a conectarlo aquí, vean, para que ustedes lo miren. Esa va a ser
La consecuencia de un acto, miren. Vean, si nos damos cuenta por aquí, está circulando la corriente, miren. Pero ahora bien, ¿qué va a ser la consecuencia de encender el relé? ¿Cuál va a ser la consecuencia, jóvenes? Que ya no va a pasar energía hacia eso porque se va a ir el común normalmente cerrado, entonces se pasa al abierto y se queda sin energía la. Exactamente. Ajá. Entonces nos damos cuenta que esas ya son las consecuencias, ¿verdad? Por si en alguna vez ustedes, digamos, conectan un motor por aquí, ¿verdad? Y necesitan que esté trabajando siempre, ¿verdad? Que esté trabajando siempre. Deben tomar en cuenta esas consecuencias, porque como bien lo dijo Anthony, se va a cambiar, miren. Esa va a ser la consecuencia, ¿verdad? Por lo tanto, si en el examen yo les coloco ese circuito y le coloco algo más, ¿verdad? Yo les digo, jóvenes, ¿cuál sería la consecuencia de encender el relé? Ustedes a simple vista van a saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y por eso, como ya les repito, el enclavamiento es la base de la automatización. ¿Sí? El enclavamiento es la base de la automatización. Y como ya lo dijo Anthony, la consecuencia es que ya no va a tener corriente. ¿Y por qué no va a tener corriente? Porque ahora el voltaje va a estar en el normalmente abierto, no en el cerrado. ¿Sí? Estamos claros de estas consecuencias, jóvenes, que sí o sí van a tener que utilizar ustedes para cuando hagan el elevador. Cuando ustedes hagan el elevador, se van a tener que, ahí sí que poner a pensar y pensar. Si hago esto, va a pasar esto. Si hago lo otro, va a pasar esto. ¿Sí? Todo eso deben tomarlo muy en cuenta. Porque no es solo, digamos, de ir conectando y conectando y conectando a como caiga. No. Deben ponerse a pensar en las consecuencias. ¿Sí? Por favor, deben ponerse a pensar en las consecuencias. No sé si está claro, jóvenes. No sé si está claro. Sí, profe. Sí, vale. Jóvenes, la planificación para el día de mañana va a ser la siguiente. Anthony me comentaba que ustedes no saben conectar cable coaxial, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer al principio es que les voy a enseñar a conectar cable coaxial. Eso es lo que vamos a hacer al principio de la clase. Seguidamente de ello, van a hacer un enclavamiento con relés. Yo traje unos relés. Relés, si ustedes tienen en su casa, traigan. Pero yo traje varios. Miren, aquí traje varios. Entonces vamos a estar utilizando esos relés, miren, para hacer unos enclavamientos. Si ustedes tienen galleta, eh, de las galletas para circuitos electrónicos, tráiganla. Yo tengo una, pero ahí sí que solamente sería para uno, ¿verdad? Entonces traigan, por favor, eso. Y, una batería, ¿verdad? Eso sí se me había olvidado una batería. O vamos a ver cómo le hacemos ahí con esa batería. Yo creo que tengo baterías también en la casa. Voy a, voy a tener una batería. No, si que no tengan batería, yo voy a tener las mías. Voy a tener las baterías. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque como ya les dije, los enclavamientos va a ser la base para la automatización. Y no nos vamos a meter a los contactores hasta que ustedes le hayan entendido al enclavamiento. Porque se van a dar cuenta que entendiendo el enclavamiento, los contactores se les va a hacer más fácil. ¿Sí? Pero si no le entienden al enclavamiento, van a estar batallando con algún circuito que sea simple. ¿Sí? Entonces, eso sería la planificación para el día de mañana. Si nos da tiempo, vamos a ver también muchas cosas del tema domiciliar, que eso pues ya no nos inculca a nosotros, digamos, en el sexto, pero es importante que ustedes lo afinen, ¿verdad? Si en caso alguien no tiene, vamos a afinar. ¿Sí? Si alguien no sabe conectar duchas, vamos a saber cómo se conectan las duchas, ¿sí? Sus compañeros de cuarto ya están conectando duchas, así que el día de mañana se van a dar cuenta que ahí que tienen sus duchas ellos, ¿verdad? Entonces, yo lo que necesito es que ustedes me pregunten, si no saben algo, que me pregunten. Que no saben cómo conectar un motor, un tomacorriente 240, va, dígame, y así yo les explico cómo se conecta. Que no saben cómo conectar una cisterna, me dicen, y así yo les digo, pero o como ya les dije, yo no les di clase en cuarto, en quinto, entonces no sé que no saben, ¿sí? Entonces, mientras más me pregunten ustedes, yo les explico, ¿sí? Y por eso es que estamos recibiendo taller el martes todo el día, ¿verdad? Para tener bastante tiempo para trabajar.
¿sí? Pero sí es importante que ustedes me estén planteando lo que no saben. En caso de Anthony ya me dijo que no saben conectar los splitters, ¿verdad? Para eso el tema del cable de televisión, yo también ya traje pues, para ayudarlos a ustedes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, profe. Sí. Vale. Entonces a las 9:40 yo les voy a mandar el enlace para la transmisión. Y si tienen alguna, ahí sí que digamos algunas golosinas o algo así, pues sería bueno, ¿no? Para estar para estar viendo la transmisión. ¿Sí? Entonces, jóvenes, los veo a las 9:40. Vayan a desayunar o si quieren esperen a las 9:40 y así desayunamos juntos, por así decirlo, ¿verdad? Nos vemos a las 9:40, jóvenes. Los espero a esa hora.